En la sección anterior hablamos de los antígenos tumorales, la respuesta inmunitaria contra ellos y los mecanismos de escape de la célula tumoral para evitar su eliminación a manos del sistema inmunitario. En esta serie de presentaciones veremos cómo los investigadores en el campo han intentado manipular el sistema inmunitario dándole un empujón para lograr una respuesta antitumoral más eficaz. Desde los primeros días en este campo de la inmunoterapia, las investigaciones fueron siempre enfocadas en estimular el sistema inmunitario, en estimular el brazo efector del sistema inmunitario para atacar a la célula tumoral. En vista de este enfoque, por ejemplo, las vacunas no han dado los resultados esperados. Desde hace algunos años, los investigadores han dedicado su esfuerzo para buscar otros blancos, usando enfoques más maquiavélicos para inclinar la balanza a favor del sistema inmunitario. Hay varios tipos de terapia contra el cáncer: la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia y otros. Estos cuatro son los principales, pero hay otras terapias de gran interés que también han sido exploradas. Por ejemplo, las llamadas terapias dirigidas contra el cáncer dependen principalmente de fármacos que inhiben algunas moléculas que participan en el crecimiento y en la supervivencia de las células. Los inhibidores de ciertas quinasas, moléculas clave en el metabolismo de la célula tumoral, representan un enfoque novedoso e interesante. Muestra en muchos casos un buen grado de especificidad para la célula tumoral. Los fármacos tradicionales usados en la quimioterapia, por el contrario, actúan contra cualquier célula en división. Los antiangiogénicos son otro ejemplo. Debido a su alta tasa metabólica, el tumor necesita de un buen suministro de sangre. Por lo tanto, hay mucho interés en desarrollar antiangiogénicos para impedir la vascularización del tumor. Richard Nixon en los Estados Unidos declaró la guerra contra el cáncer en el año 71. Pero no obstante la investigación intensa durante estos 44 años, la guerra contra el cáncer no está ganada. Como vemos, los avances en la cirugía, quimioterapia, radioterapia y inmunoterapia han tenido efecto muy limitado sobre la incidencia del cáncer durante la mortalidad durante estos años. En la realidad, se piensa que esta baja en la curva se debe más bien a una reducción en el uso de tabaco que por las terapias. Pero como la inmunoterapia es tema de este curso, aquí nos limitaremos a las investigaciones en ese campo. Podemos dividir las estrategias para la inmunoterapia en tres principales: estimular la respuesta antitumoral, es decir, el brazo efector, aumentar la inmunogenicidad del tumor o reducir los mecanismos de supresión de esa respuesta antitumoral. En teoría, la inmunoterapia lleva varias ventajas sobre otras terapias, como la quimioterapia, por ejemplo. Las células T migran hasta el sitio del tumor, tiene memoria para evitar una recaída, por ejemplo. La respuesta inmunitaria no es tóxica. La quimioterapia es como quimioterapia constante, en el sentido de que para la respuesta inmunitaria hay tener efecto contra el tumor, no necesita ir al médico, está trabajando 24 horas al día. Y también la respuesta inmunitaria está estimulada por el tumor, es decir, tumor más grande, en teoría una respuesta más grande. La inmunoterapia tradicional durante muchos años se enfocó en estimular la respuesta efectora contra el cáncer o aumentar la inmunogenicidad del tumor, es decir, estimular la respuesta a nivel del antígeno, su presentación por la célula dendrítica,
la presentación de este antígeno a las células CD4, las células cooperadoras, y las células CD8, las células que se convierten en células citotóxicas, para que efectúen una acción más efectiva contra el tumor. Hace algunos años se pensaba que el sistema inmunitario sano tiene todo lo que necesita para montar una respuesta efectiva contra un cáncer. Solamente requiere un empujón en la dirección adecuada. La inmunoterapia podría suministrar ese empujón. Aún en esa época, en los años 90, esa idea fue un poquito optimista. Pero hemos hablado del horror autotóxicos. La estimulación de una respuesta inmunitaria contra la célula tumoral, que sigue siendo una célula propia, podría llevar una respuesta autoinmunitaria contra algunos autoantígenos que también se expresan en esa misma célula propia. Aquí podemos ver las consecuencias en pacientes con melanoma metastásico tratado con interleuquina 2 para estimular la respuesta contra el melanoma. Es evidente que los melanocitos también están siendo atacados. Sin embargo, si el costo de curar el cáncer es un grado de autoinmunidad, sería aceptable si no es mortal. Ahora vemos los 4 enfoques principales que han sido empleados en esta inmunoterapia tradicional de estimulación de la respuesta efectora contra el cáncer. En primer lugar, tenemos a la inmunoterapia específica activa. Esto es la idea de vacunar contra los antígenos tumorales, induciendo inmunidad en el paciente. El desarrollo de vacuna contra el cáncer fue una vía completamente lógica que tomar inicialmente en esos años 70, basado en el tremendo éxito en la prevención de las enfermedades infecciosas como virus y bacterias. El término vacuna en general, cuando estamos hablando de virus y bacterias, refiere a una preparación que se aplica antes para proteger contra la infección, una vacuna profiláctica. En el caso de cáncer, la vacuna se aplica cuando el paciente ya tiene cáncer. Es una vacuna terapéutica, salvo, por supuesto, en el caso de la vacuna contra, por ejemplo, papilomavirus, para proteger contra el cáncer uterino. En el caso de cáncer, todo tipo de preparación ha sido usado como inmunógeno para estimular la respuesta, desde células totales, antígenos tumorales, proteínas o péptidos y hasta DNA, que se puede inyectar en el paciente para que la proteína codificada por ese DNA se exprese en el mismo paciente. Una serie de técnicas ha sido usada para aumentar la inmunogenicidad de estas preparaciones de antígeno. Adyuvantes que se usan comúnmente en las vacunas, virus como transporte del DNA, RNA, para que codifique el antígeno. Luego hay proliferación del virus y una sobreexpresión del antígeno dentro del paciente. Hay citoquinas que se puede añadir a estas preparaciones del péptido para aumentar la respuesta, para activar la célula dendrítica, para activar la célula citotóxica. Y también hay toda clase de manipulación de la célula dendrítica para aumentar su capacidad de presentar el antígeno a la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, en el caso de las células dendríticas, primero sacamos las células del paciente, monocitos, con la ayuda de algunas citoquinas como el factor de colonia, de estimulación de colonia o interleuquina 4, convertimos estos monocitos en células dendríticas. Luego cargamos estas células dendríticas con el antígeno. Podemos usar otras moléculas citoquinas, como dije, para activar estas células dendríticas, para
para convertirlo en una célula presentadora más efectiva, y luego inyectamos esta célula dendrítica otra vez en el paciente. Hay múltiples variaciones de este esquema básico. En la inmunoterapia pasiva celular, el enfoque ahora es sobre la rama efectora de la respuesta inmunitaria, sobre las células como célula T, NK, que queremos animar a atacar el tumor. Una idea lógica original era de inyectar estas citoquinas activadoras como la interleuquina 2 directamente en el paciente para activar esas células dentro de ese paciente, para estimular la respuesta contra el tumor dentro del paciente. Pero como veremos aquí, en la inmunoterapia no específica, ese enfoque tiene consecuencias muy graves para el paciente debido a la alta toxicidad de las citoquinas en circulación, las citoquinas sistémicas. La idea de un investigador, Steve Rosenberg, en los años 80 era muy buena. Era de extraer los linfocitos del paciente, activar esas células fuera del paciente, convirtiéndolo en lo que se llama las células LAC, las células killer activadas por linfoquinas, y luego quitar la interleuquina 2 y reinyectar esas células otra vez en el paciente, con o sin una dosis mucho menor, menos tóxico, de interleuquina 2. La combinación de las células LAC administrada con o sin interleuquina 2 muestra un efecto muy interesante sobre el número de metástasis en este paciente, añadiendo las células LAC junto con un poquito de interleuquina 2. Este paciente con metástasis de melanoma se puede ver el efecto de este tratamiento. Más lógico aún fue no usar linfocitos circulantes, sino los linfocitos infiltrantes del tumor, que están ahí, se supone, porque son linfocitos específicos del tumor. Es decir, que tomamos linfocitos específicos del tumor, de una biopsia del tumor, lo activamos fuera del cuerpo con interleuquina 2 y después lo reinyectamos en el paciente. Y podemos ver una disminución del tamaño de este tumor pulmonar. Ya que será tema de la próxima lección, solo mencionaré brevemente la inmunoterapia pasiva humoral. Paul Ehrlich propuso el término bala mágica hace más de 100 años para describir una droga que mataría a microbios en ese entonces sin dañar al paciente. Es un término que se aplica muy bien a esta situación, donde un anticuerpo específico para un tumor suministra el elemento mágico, circulando en el cuerpo y acoplando específicamente al tumor. Conjugado a este anticuerpo, tenemos la bala que mataría la célula tumoral, puede ser una toxina, un isótopo o cualquier molécula tóxica para la célula tumoral. Como dije, el uso de anticuerpos en la inmunoterapia de cáncer será tema de la próxima clase. Finalmente tenemos la inmunoterapia no específica con citoquinas. Hemos hablado en clases anteriores de la importancia de las citoquinas en la respuesta contra tumores. En los primeros años de las investigaciones de la inmunoterapia de cáncer representaba un enfoque atractivo. Las citoquinas pueden actuar directamente en contra del tumor, pueden ser muy potentes y siempre se descubría una nueva todos los días, bueno, con cierta frecuencia. Aquí tenemos algunas citoquinas que han sido probadas. Los interferones y TNF actúan contra el tumor directamente. Las interleuquinas pueden mejorar la cooperación entre las subpoblaciones de células inmunitarias. El factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos se usa más bien no directamente en la inmunoterapia, sino manera de recuperar
la médula ósea después de la quimioterapia, más que como inmunoterapia en sí. Sin embargo, el problema principal del uso de las citoquinas en la inmunoterapia es precisamente su potencia. En condiciones normales actúan a muy corta distancia, localmente, no sistémicamente. En los primeros ensayos clínicos, su toxicidad, cuando fueron inyectados sistémicamente, era muy evidente, desde efectos moderados como náusea y vómitos, hasta efectos más severos como la hipotensión y toxicidad sistémica. Niveles elevados de citoquinas en la circulación pueden llevar al daño de órganos y hasta la muerte en algunos casos. Sin embargo, existen estrategias para tratar de evitar esos efectos sistémicos, como la administración intratumoral de citoquinas, la modificación de células tumorales para que ellas mismas secreten las citoquinas localmente, y la fusión de anticuerpos con anticuerpos específicos, como bala mágica. Claramente la intención aquí en todas estas estrategias es de limitar la acción de las citoquinas al espacio dentro y alrededor del tumor. El nombre de TNF, factor de necrosis tumoral, viene de esa observación inicial muy prometedora que in vitro el TNF no afectaba los fibroblastos normales. Por ejemplo, aquí vemos sin o con TNF, pero la célula tumoral, el TNF lleva a su necrosis, a su muerte. Sin embargo, altos niveles de TNF en la circulación está asociado con el síndrome de shock séptico y con la caquexia que muchas veces se ve en pacientes con cáncer. Es decir, que es una citoquina de uso limitado en el cáncer. Los interferones también han mostrado promesa como inmunoterapia no específica por su actividad aumentando la expresión de moléculas MHC clase 1 en las células tumorales para mejorar la presentación antigénica, para estimular la maduración de la célula presentadora, para inhibir la proliferación de las células tumorales, etc. Inicialmente, en los años 70-80, el interferón gamma iba a ser la panacea para todos los cánceres. Con una explosión de publicaciones sobre cómo utilizar estas actividades observadas en el laboratorio, en la clínica, pero el sueño no se hizo realidad. Hoy en día el interferón alfa sí se usa muy exitosamente para algunas diferentes leucemias, linfomas y otros tumores sólidos. La tendencia hoy en día se dirige hacia, para todas las citoquinas, más bien a la terapia combinada, usando estas citoquinas no como monoterapia, sino en combinación con la quimioterapia y otro tipo de terapia, inmunoterapia, por ejemplo. 3,8% es un número pequeño. ¿Por qué dedico una diapositiva a este número? ¿A dónde hemos llegado con todas estas estrategias de la inmunoterapia de estimular la respuesta inmunitaria, que prometían mucho teóricamente in vitro y en animales experimentales? Más de 20 años después de sus publicaciones prometedoras sobre la terapia LAC, Rosenberg y colaboradores publican otro trabajo sobre los resultados de años de toda una serie de ensayos clínicos de vacunas usando células totales, péptidos, virus, células dendríticas, tratando esas células dendríticas con diferentes citoquinas, muchas combinaciones de lo que hemos hablado de aumentar la inmunogenicidad del antígeno y además de mejorar su presentación antigénica. Es decir, usando todas las tecnologías disponibles en esos momentos. La medida de éxito para ensayos como esto es el Objective Response Rate,
la respuesta inmunitaria, la presencia de alguna respuesta inmunitaria. Acuérdense que esta medida es la primera indicación de la factibilidad de un tratamiento. La respuesta inmunitaria, la presencia de una respuesta inmunitaria no necesariamente implica una respuesta clínica, y una respuesta clínica no siempre lleva a una remisión del tumor. Y de todos estos ensayos, de decenas de ensayos muy costosos y elaborados, la respuesta de Objective Response Rate fue de 3,8%. ¿Por qué no están funcionando estas terapias, estas vacunas? ¿Estamos disparando el aire? ¿Es que no vemos dónde está el tumor? ¿Estamos disparando donde no es? Es evidente que no estamos dando con el blanco, la célula tumoral. En la próxima clase estaremos hablando de la inmunoterapia pasiva tumoral, usando anticuerpos monoclonales diseñados y perfeccionados con técnicas de biología molecular, y como estrategia sí está dando buenos resultados tanto en el laboratorio como en la clínica. En la otra clase, después de hablar de anticuerpos, estaremos hablando de cómo los inmunólogos han empezado a considerar otras estrategias, en vez de que ahora sabemos de las dos caras de la respuesta inmunitaria y las vías de escape del tumor. En vez de tácticas Rambo, aumentando la potencia de fuego de la respuesta antitumoral, veremos que podremos ser más sabios, más maquiavélicos, más bien inhibiendo los inhibidores, es decir, neutralizando el lado protumoral de la inmunidad. Veremos cómo este balance anti y protumoral puede ser muy variable dependiendo del tumor, lo cual requiere de una terapia más individualizada para cada paciente con su tumor en particular.